días, hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a ver del 26 al verso 33 en esta mañana. Vamos a ver el ministerio de la reunión normal de la iglesia. Dice el verso 26: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Que se haga todo para edificación. Amén. (14:26) leí, ¿ok? En primer lugar vemos aquí el ejercicio libre y ordenado de los dones. Es lo que habla el apóstol Pablo en este verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Todo lo que haya, dice, hágase, ¿con qué? Todo para edificación. La aplicación práctica de los principios anunciados, de los versículos 22 al 33, a donde, de este capítulo 14, constituye la cumbre hacia la cual el apóstol Pablo ha venido llevando a sus lectores desde el comienzo del capítulo 12, ya que llegamos por el fin al ejercicio de los dones en la reunión general de la iglesia local. Por el capítulo 12 nos hizo saber que el Espíritu Soberano concede distintos dones a los miembros del cuerpo de la iglesia que han de ejercerse para el provecho espiritual de todos. El capítulo 13 que vimos nos recordó que sería inútil el esfuerzo por aprovechar los dones espirituales sin la motivación del servicio que no fuese el amor. Así que todo debe ser por el amor. Hasta este punto en nuestro estudio del capítulo 14 hemos visto que Pablo, frente a la tendencia de los corintios a explotar desmesuradamente el don espectacular de lenguas, ha venido insistiendo reiteradamente en la necesidad de que todo ministerio sea provechoso, como leímos en el verso 26, con el fin de edificar la grey, y por ende no puede faltar la inteligibilidad. Ahora contempla en su imaginación a los hermanos de Corinto reunidos en uno de los lugares de la ciudad, que también conoce y procura hacerles ver cómo y de qué manera podrán poner por obra lo mucho que él les ha venido enseñando, evitando a la vez el peligro de limitar la obra del Espíritu Santo y los males de la confusión y del desorden, hermanos. La iglesia reunida, a donde leímos en el verso 26 del capítulo 14, la pregunta retórica: ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos?, dice Pablo, constituye un llamado a considerar las posibilidades de evitar los escollos señalados al aprovechar el ministerio espiritual de los dotados. Cuando estáis reunidos, esta frase limita las observaciones a la congregación de la iglesia como tal en el lugar y ahora determinados para su culto. O sea, como nosotros que tenemos los horarios miércoles, viernes, sábado de 6:30 a 8:30 más tardar, y hoy domingo de 9:30 a la 1:30 más o menos. Entonces vemos un ministerio variado y completo. La declaración que dice en el verso 26: cada uno tiene salmo, tiene que enseñanza, revelación, lengua, interpretación, ha de entenderse dentro del amplio contexto que de las enseñanzas anteriores. Podrían ser que aquí Pablo reprendiera la tendencia
de los corintios a conceder libertad para todo y para todos, pasando a señalar el apóstol los límites necesarios que exigía el provecho espiritual y el buen orden. Sin embargo, no es preciso explicar el versículo de este modo si tenemos en cuenta las naturales limitaciones de vocablos y expresiones como esa expresión todos y cada uno, pues quien escribe y quienes leen lo escrito sabe que se tratan de todos los de una clase o cada uno, eso es lo que quiere decir, de cierto grupo, y no de la totalidad de los hermanos reunidos en la iglesia. No puede haber nada más explícito que las enseñanzas del capítulo 12 del verso 4 al 31 de Primera de Corintios sobre el ministerio según los dones espirituales que Dios concede a cada uno, y nadie que no fuera un necio o un rebelde pensaría que llegado el momento culminante del ministerio público de la congregación se podía hacer caso omiso al principio básico de todo ministerio. La obra del Espíritu por medio de los dotados se trata de cada uno, como dice esa frase, de los preparados para los ministerios señalados, y aún así veremos que las exigencias del tiempo y del buen orden imponen una autolimitación de parte de los ministros. En el Salmo, por ejemplo, hablamos, ¿qué dice primero? Tiene unos salmos, bien, venga aquí, Colosenses capítulo 3, 16, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debemos de cantar al Señor? Con gracia, con cántico, con salmos, con himnos espirituales. Bien, formaban una parte importante del culto público de las iglesias de la época apostólica. Efesios capítulo 5, verso 19. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Y el hermano dice que tuviera un salmo, sin duda iniciaría un canto conocido, quizás basado sobre el Salterio de David. Usted recuerde que todas las demás naciones, todas las iglesias, sean protestantes, lo que sean, como se llamen, tienen sus himnarios. Los adventistas tienen su himnario, la iglesia evangélica tienen varios himnarios, la denominación, una tiene un himnario, otra denominación tiene otra, pero el pueblo de Israel, su himnario de ellos es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el himnario de ellos. Entonces, recuerde que cuando Jesús tomaba la Santa Cena, en la última cena, Él dice que salió, después de tomar, cantaron un himno. Y no cantaron un himno de nuestro himnario, cantaron el Salmo 118, 116. Entonces esos son los himnos del pueblo de Israel. ¿Estamos? Bueno, entonces el que tiene un salmo, sin duda inicia un cántico conocido que está basado sobre el Salterio de David. Es a veces como cuando estamos reunidos aquí, si usted se da cuenta, por ejemplo, a veces estamos orando y de repente Lemuel empieza a cantar frases de un coro, ¿sí? ¿Lo han escuchado? El que tiene un salmo, podemos decir un cántico. Y no corresponde exactamente a la costumbre de anunciar un himno, pues carecían de himnarios, pero existe una estrecha analogía entre el salmo de entonces y el cántico de ahora, siendo ambos ejercicios espirituales que coadyuvan sobre todo a la adoración a Dios. Después de, cuando hay un salmo que dice, tiene que
doctrina, o sea que tiene enseñanza. Ya hemos visto que la enseñanza es propia de los doctores y que consiste de presentar pública y claramente el resultado de los estudios bíblicos del hermano, así dotado y preparado bien, que en el caso que tenemos delante, los materiales de estudio no serían tan asequibles como aquellos de que ya disponemos el día de hoy. Entonces, hay doctrina, hay enseñanza, ese es el trabajo del maestro en la escuela, defender la Biblia a todo lo que viene de afuera. Hay muchas falsas enseñanzas, muchas revelaciones que no son de Dios. Entonces el maestro, ¿cuál es su trabajo? Pues escudriñar la Biblia y enseñar al pueblo a que no sigan esas doctrinas, eso que se está enseñando. Por eso se les llaman doctores a los maestros que enseñan. Dice que también tiene doctrina, tiene lengua, dice que tiene revelación. Y la revelación se trata de una nueva faceta de la verdad del Nuevo Testamento que recibirá un profeta por medio de la iluminación directa del Espíritu Santo, obrando por medio de su inteligencia y su corazón. Y hemos visto que esta obra profética suplementaba la obra inspirada de los apóstoles. La lengua o la interpretación, se ha dicho bastante sobre este don, que no había de ejercerse en público si no hubiera quien interpretara el mensaje, como dice el verso 27 y 28. ¿Alguien puede leerlo? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que no alce su voz, que hable bajito, ¿me entiende? Que hable para sí mismo, estás hablando con Dios. ¿Sí me entiende? O sea, que no hace que tú te calles la boca, pero sí debes de tener dominio propio para poder hablar a donde tú y Dios te estén hablando esos misterios. Pero que alce la voz y que no haya un intérprete, pues dice el apóstol Pablo, que calle. Continuamos. Entonces se han presentado varias facetas del ministerio que el apóstol Pablo considera como provechoso para los oyentes de la congregación. Esta que acabamos de mirar se relaciona más bien con el tipo y sustancia de los mensajes, sobreentendiéndose la necesidad de que sirvan para la edificación, exhortación y consolación, dice la palabra, mencionada en el versículo 3, como finalidades indispensables del ministerio profético en general. Las necesarias limitaciones del ministerio libre, del 27, ahora leemos el 29 y 30 para completar. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, que calle el primero. Bien, entonces ya hemos tenido la ocasión de mencionar con alguna frecuencia los dones extáticos que fueron necesarios antes de consumarse el canon del Nuevo Testamento, antes de escribirse todo, enfatizando en este caso la acción directa del Espíritu Santo. Sin embargo, no hemos de sacar la impresión de un ministerio que dependía de impulsos incontrolables, porque recuerden que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, como dice el verso 32 de que estamos leyendo, el 1 de Corintios 14. Entonces, la potencia del Espíritu Santo no anula la personalidad y la razón del ministro de la palabra, sino le capacita para dirigirse a la congregación en el nombre de Dios, en el debido momento y lugar, lo que ha de ser determinado por el doble principio del buen orden y del provecho de los oyentes. ¿Ok? ¿Están entendiendo, hermanos? Sí, la palabra es clara. Entonces, aquí vemos una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es
templanza, que usted sabe que significa, ¿qué? ¿Qué significa la templanza? Dominio propio, hermano. Dominio propio. El control de uno mismo. No como determinación humana, sino como señal de la obra del Espíritu, de sabiduría en el hombre regenerado. Cuando uno ha sido regenerado, uno tiene que tener dominio propio. Eso es muy importante en la vida de un cristiano. Uno puede decirle a la gente de lo que se va a morir, pero uno tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Uno tiene que callar o tiene que hablar a un tiempo y no ponernos los dos a dime que yo te diré, porque no se entendió nada, ni tanto él ni como la otra persona. Entonces, Gálatas 5:23 aquí habla sobre los frutos que tenemos que desarrollarlos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si somos mansos y tenemos el dominio propio, nadie te va a poder gobernar. La gente va a ver que tú en verdad eres un hijo de Dios y que tienes dominio propio. La pérdida de comedimiento y mesura no puede ser obra del Espíritu de Dios, fuente de orden y de paz. Por eso, habiendo intérprete en la congregación, dice la Biblia, 2 o 3 como máximo de los hermanos dotados con lenguas podían pasar a otros los que habían recibido, y eso por turno, lo cual parece indicar que anteriormente los corintios habían llegado a permitir ministerio simultáneo, con la confusión que es de suponer, faltando el intérprete, el hermano que habría podido proferir un mensaje en lengua había de disfrutar de su mística comunión con Dios en silencio. Y las mismas limitaciones se aplican a los profetas en su variado, apreciado ministerio. Y en este caso, el mensaje sería inteligible y de provecho, pero los siervos del Señor habían de estimar el tiempo disponible y mostrar consideración frente a los dones y ministerio de otros. Los profetas pues podían hablar 2 o 3 y se añade, y los demás ¿qué? El verso 29 que juzguen, dice la palabra, que juzguen si están hablando de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu. Y todo ministerio libre se presta a abuso por los carnales, y cuanto más tratándose de manifestaciones extáticas, no siendo fácil la comprobación de su valor por medio de la palabra escrita. Sin duda los demás profetas, y de hecho todos los hermanos dotados de inteligencia espiritual, podrían escuchar y juzgar, es decir, discernir, con buenas posibilidades de distinguir exactamente entre mensajes inspirados por el Espíritu Santo y de otras declaraciones o exhortaciones que no le fueran. Con todo, además del buen criterio de los espirituales, la iglesia local podría disponer con la ayuda de hermanos dotados para el discernimiento de espíritu, hermanos. Entonces, y a esto les correspondería una obligación especial al escuchar el ministerio libre, es de suponer que los pastores de la grey habían de impedir la repetición de intervenciones de personas que no hablasen por el Espíritu Santo o que multiplicaran palabras sin provecho, movidos por deseos carnales de solamente lucirse, hermanos. La libertad para el ejercicio de los dones presupone el control y la disciplina que garantizan cultos ordenados con miras al provecho espiritual de los oyentes. Nosotros tenemos que ser prudentes en todo para hablar, porque, por ejemplo, ahora que murió el pastor Maximino, el pastor Samuel se le ocurre decir que los que se vayan a ir, que se fueran, los que se van a quedar, que se van a quedar. Eso no cabe en ese lugar. Ese es un problema interno de la iglesia.
porque había mucha gente católica afuera. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Entonces esa iglesia es puro problema nada más. ¿Cómo están entonces? Uno tiene que saber hablar. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, si se recuerdan, una verdad, aunque sea verdad, tiene su modo de hablarse y su tiempo. Una verdad puede matar a una persona, aunque sea una verdad. Tiene que decírsela en el modo y en el tiempo correcto a esa persona. Porque, por ejemplo, suelta la palabra y yo digo, bueno, está bien, pero eso se lo hubiera dicho a la iglesia local, a ellos nada más que les corresponde, porque ellos saben cómo está la situación, se está viviendo interna en ese lugar. Yo no puedo decir eso en público para que los demás se enteren no sé. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder hablar. No podemos hablar de esa manera, porque podemos matar. El que andaba todo, pues me voy, que me voy a quedar aquí. No, que se va a quedar fulano tan encargado, pues menos. Entonces uno tiene que saber, y por eso necesitamos discernimiento de espíritus también. No podemos lucirnos tampoco en público. Podría darse el caso en las condiciones del culto y ministerio de la congregación en Corinto, que un ministro de la palabra recibiera una comunicación de carácter urgente, algo que los hermanos habían de recibir necesariamente durante las horas de su reunión semanal. Es de suponer que podrían hacer una señal que diera a conocer este hecho, y en tal caso el hermano que llevaba la palabra había de callar con el fin de dar lugar a la comunicación urgente. Esto nos parece extraño a nosotros, pero echa más luz sobre lo que era el ministerio extático e ilustra el principio que informa todo el pasaje, que los espíritus de los profetas estaban sujetos a control y no llevados por meros arrebatos. Y desafortunadamente mucha gente está más sujeta a llevar arrebatos que al control propio, que controlarse uno mismo. Como dijeron Cantinflas, ya picados, me pico también hablando, pero no es así. No es así. Uno tiene que sujetar. En resumen de principios, del verso 31 al 33, Primera de Corintios. Aquí puede leerle del verso 31 al 33. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Ok. Al contemplar la congregación reunida en iglesia en Corinto y procurar comprender la naturaleza y el orden de su ministerio, hemos echado a mano ya algunas de las expresiones del resumen. En primer lugar, reiteramos que el permiso apostólico, podéis profetizar todos, se refiere única y exclusivamente a los hermanos con dones proféticos. ¿Ok? No porque diga todos pueden profetizar, se va a poner todo el mundo ustedes a profetizar. No. Sino los que tienen el don, los dones proféticos, según los principios básicos del capítulo 12. En segundo lugar, esta libertad para el ministerio de los dotados hacía abundantemente provisión para la enseñanza y exhortación de todos los miembros de la congregación, como leímos en el verso 31 ahorita. Por muy dotado y preparado que sea un siervo del Señor, no puede recorrer toda la gama del ministerio que necesitan los cristianos, y la libertad del Espíritu bien entendida abre horizontes de bendición que se cerrarían al aplicarse limitaciones radicales
impuesta por los hombres para corregir la ligereza de la carne, al mismo tiempo la confusión que resulta de la libertad mal entendida, cayéndose que todos los hermanos son iguales en don, en capacidad y en preparación. Es algo tan contrario a las enseñanzas de Pablo como la costumbre de restringir el ministerio a un solo siervo de Dios. Recuerde que no todos todos los hermanos son iguales en don, en capacidad y preparación. Claro que no. Lo podemos ver en cuando habló Jesús, que le dijo que a uno le dio un talento, a otro 2, a otro 5, conforme pues a la capacidad o la preparación que estaba, porque el Señor sabe quién va a poder más que otros, y el que tiene uno mejor lo entierra, no lo quiere o lo hace a la fuerza. Entonces no es así, porque Dios conoce. Y tampoco uno lo puede hacer todo, porque se vería mal, habiendo gente preparada para cantar, para tocar, para predicar y enseñar, uno lo quiere hacer todo. Tampoco es así. Entonces, Pablo enseña la libertad del espíritu soberano y además la limitación y disciplina de la carne es un ideal muy difícil de conseguir. Pero ningún estudiante honrado de la palabra puede poner en duda el orden que el apóstol Pablo quiso establecer en la iglesia de Corinto, que según explícitas declaraciones había de prevalecer en todas aquellas iglesias que admitían la autoridad de los apóstoles. En tercer lugar, Dios no es Dios de desorden, sino ¿de qué? De paz, de orden. Enfatizó el apóstol y la naturaleza de Dios, así de escrita, había de manifestarse en la congregación. Ya hemos notado los medios por los cuales evitaban que la libertad degenerara en licencia, hermanos. Vemos como en iglesia a veces la gente se pone a hablar en lengua o caminar y hay gente atrás cuidándonos. Y una vez le dije a uno, que andaba una hermana así, y andaba una atrás, digo, déjala, si es el Espíritu Santo no se va a caer. Y si es el Espíritu Santo que la tomó, no va a chocar contra nadie, no le va a pasar nada. Se me quedó bien. Es que el Espíritu Santo es orden. ¿O no? Y si es el Espíritu Santo, no le va a pasar nada. Y hay que a veces andan cuidando a la gente ahí, que no se vaya a caer. Porque hemos visto gente danzando en el púlpito en el Espíritu y no se caen. A mí me tocó en Acuña ver a jóvenes danzando en el Espíritu, hermanos. Hicimos un programa de jóvenes que nunca había hecho esa iglesia. Y el pastor, como nunca había hecho, se sorprendió con lo que hicimos el evento. Y jóvenes en sus lugares, danzando, hablando en lengua sin chocar unos contra otros. Así estaban. Y podemos decir que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios, Dios, bueno. Hermano, aquí en una ocasión, en un ayuno congregacional, a la hora de las alabanzas, no sé si recuerda, la hermana Concha tiró las muletas y se puso a danzar en el Espíritu aquí. Sí, pero no fue en ese momento, porque la volvió a agarrar otra vez y no las ha soltado. Entonces, Dios hace lo que quiere. Y podemos ver cuando es Dios que está en la persona, cuando la persona está tomada por el Espíritu Santo. Y también podemos ver cuando es la carne. Por eso uno tiene que observar todo y ver también, y de acuerdo a la palabra. Cuando es el Espíritu Santo, no pasa nada. Pero cuando es la carne, ¡pum! ¡Pum! Allá me ha tocado ver hermanos, hermanas, que creen que es el Espíritu, no es el espíritu de error, que los ha tomado.
Porque Dios es un Dios de orden. Se puede profetizar todo en orden. Se puede hablar en lenguas en orden, siempre que haya alguien que las interprete. Se puede hacer todo. Dice que se haga todo decentemente y en orden. Y no creen ustedes que yo vengo a cambiarle, a veces que yo vengo a cambiarle la doctrina, no. Simplemente porque a veces desconocemos el contenido de la Biblia en su totalidad y solamente es más fácil a las iglesias adoptar costumbres que alguien viene y trae y se quedan, ¿me entiendes? Y eso son muchas cosas que no son de Dios. Es como aquel hombre que vino acá, le vuelvo a repetir, con Saraí, que ya hemos terminado, les profetizó y los tiró y se tiraron. Eso no es de Dios. Y les declaró que eran marido y mujer. Bueno, no, se casaron, a esta fecha ya están divorciados. Lo que es de Dios permanece. Si hubiera sido de Dios, estuvieran unidos en las pruebas y en las luchas. Entonces Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y por eso les digo, no piensen mal, que con el estudio que vengo dando les vengo a cambiar. No vengo a cambiar ni la doctrina ni nada. Simplemente les hago ver cómo la iglesia debe de conducirse y cómo se ha conducido. Les voy a traer otros estudios prácticos terminando esto, pero eso sí, yo no voy a querer que lo grabe mi hermano Severiano. ¿Por qué? Porque yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Es como el primer estudio que les di sobre quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo. El que tomó eso y no lo estudia, no le sirvió de nada, porque no saben ni quién es Dios, ni quién es el Espíritu Santo, ni quién es Jesucristo. Y uno tiene que tener presente bien quién es. Y ahora le quiero hablar de muchos temas, pero diferentes. Pero les voy a hacer preguntas. Ya le dije a Nelly, yo te quiero aquí con los jóvenes para que estén todos aquí. Les voy a hacer preguntas. Entonces, yo quiero que aprendan porque quizás nos vayamos a morir y no sabemos por qué estamos alabando a Dios. ¿Qué es alabanza? No saben por qué ayuno, muchos no saben por qué están ayunando, por qué están velando. Hay tantas razones y motivos por los cuales hacerlo, que la palabra de Dios me ha convencido a mí y a muchos también. Espero que convenza a los demás que no lo hacen. Entonces, eso es enseñanza, eso es doctrina, enseñarles. Y quiero que traigan lapicero y libreta para escribir, el que quiera hacerlo, el que quiera, no es obligatorio. Ustedes saben que muchas escuelas van a estudiar y otros no van a vacacionar, pero al final de eso nos vamos a ver las caras. Al final uno aprueba y al final el otro reprueba. Te expulsan porque tu vida escolar se terminó hace tiempo ya. Y así es. Entonces, yo me estoy esforzando por escribir, no crean, yo escribo todas las noches. Investigo y hago todos mis comentarios también que tengo que hacer. Y si al final, por lo menos eso quiero que ustedes lo tengan presente, para que cuando venga otra persona nueva, ustedes le digan el motivo por el cual usted está alabando y bendiciendo al Señor. El motivo y la razón por la cual usted está orando y ayunando y velando aquí. ¿Y por qué están velando? Pues que eso están locos, no tienen que hacer, no tienen sueño. ¿Y por qué están ayunando? Pues porque están locos. Les hace mala comida, por eso están ayunando. Entonces yo quiero que ustedes tengan la convicción de lo que se está haciendo en la iglesia. No quiero que den golpes al aire, como dice el apóstol Pablo, para que cuando alguien les pregunta, es que nos justificamos, pues sí, está todo, pero no nos podemos aprender la Biblia. Claro que no, pero por eso se venden libretas, lapiceros. Yo donde quiera que estaba,
Yo en todos los cultos tomaba nota. Cuando Rivera, no sé cuántas libretas hice. En otras también. Porque uno quiere aprender. Y hay cosas que uno tiene que aprender. Entonces, pero si uno cree que es como aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada. Mis respetos. ¿Qué quiso decir? Porque él lo sabía todo, pero simplemente se hacía como que no sabía nada. Entonces voy a decir, ustedes son Sócrates y Sócratas. Y todos lo saben, nada más que no me dicen nada. Pero al final vamos a ver quién reprueba con Dios o quién aprueba. Entonces, Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Eso tengámoslo siempre presente. Nunca se nos olvide, estemos aquí, estemos en otro lugar, que Dios no es Dios de desorden, sino de paz. El inciso A, la ausencia de meros arrebatos y el control del espíritu del profeta por el mismo profeta, ayudado por el Espíritu de Dios. Inciso B, la limitación del número de mensajes en una reunión y la intervención en turno. Cada uno en su turno, cada uno en su turno. Inciso C, la limitación del ejercicio del don de lenguas, que dependía de que un intérprete diera el sentido claro de la comunicación recibida. Aún así, el número de intervenciones fue también limitado, hermanos, fue limitado. Sebi, quiero que no te sientas mal, solamente el mensaje, la escuela, porque yo quiero que la gente tenga esa libertad. ¿Ok? Ya puedes grabar la alabanza, puedes grabar al hermano Erasmo, pero yo quiero darles la confianza a todos, porque cuando se mueven las cámaras, el que está durmiendo despierta, el que está con la boca callada abre la boca para cantar. ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque te estás viendo, te estás dando viendo, hermanos. Entonces, por eso quiero darle la confianza, porque esto es, por eso se llama escuela dominical, para aprender. Y como nadie pregunta, como nadie da un comentario, pues yo sigo. ¿Ok? Inciso C, la limitación del ejercicio del don de lenguas, que dependía de que un intérprete diera el sentido claro de la comunicación recibida, y aún así el número de intervenciones fue también limitado. Punto número 2, la mujer cristiana en la congregación. Del verso 34 al verso 38, ¿alguien puede darle lectura? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Bien, la versión hispanoamericana divide bien estos versículos y nos ofrece una puntuación aceptable, ya que la costumbre de todas las iglesias de los santos no se refiere a lo que antecede, sino al silencio de las mujeres en la congregación, y la fraseología nos recuerda la de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 16. Dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Que ya lo comentamos, el silencio de las mujeres, al comentar Primera de Corintios 11:5, que dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bien, aquí
ya notamos la dificultad que existe al intentar concordar el claro mandato del apóstol aquí con la evidencia en 1 Corintios 11:5, juntamente con otros textos que nos hacen ver que las hermanas profetizaban y oraban en lugares públicos. No está en duda el hecho del ministerio importante y extenso de las hermanas en las congregaciones de la época que subrayas, por ejemplo, en las porciones, por ejemplo, Filipenses 4:3, alguien puede leerlo. Habla del ministerio de las mujeres en la iglesia. A ver, Ángela. 4:303. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se da cuenta que habla con estas que combatieron, o sea, con las hermanas, pero no las nombra, nada más nombra los nombres de los hombres. ¿Vieron? Pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior. Y si usted se ha dado cuenta, siempre en las iglesias, ¿quiénes han ido por delante? Las mujeres. Las mujeres son, vamos a suponer, en el ministerio son la ayuda idónea más bien de los pastores, porque son las más osadas, valientes en ir a dar el mensaje. El hombre siempre se ha escudado en el trabajo y en el, ¿saben cuál otro? En el cansancio. En el trabajo, en el cansancio. El hombre siempre ha sido así. Y usted sabe que la mujer ha sido más trabajadora que el hombre en todas las épocas. La mujer siempre ha sido más y es más trabajadora. Y están las estadísticas que no mienten, que ellas son las que trabajan más que nosotros los hombres. Es una realidad. Aunque algún hombre diga que no, pero es la realidad. Y todavía, para que se llene el vaso, pásame las chanclas, pásame los choles. Hay mujeres que hasta le quitan la ropa a los hombres. Yo soy esa historia, hermanos. Sí, de verdad. Que se van a bañar, que le llevan la truza, el chorro, la toalla, más falta que los bañen. Que no pueden agarrar un vaso de agua, que se lo den. Que esto y que lo otro. Por eso nosotros los hombres somos más coyones. Cuando nos duele algo y las inyecciones queremos ver, ¿va? ¿Va este? La mujer por la desobediencia estuvo Sí, pero hay una cosa, recordemos algo también ahí. Eva fue engañada, ¿o no? Pero Adán no fue engañado. Adán lo hizo por gusto. Así que no nos salvamos. No nos salvamos. Y en las congregaciones siempre hay más mujeres que hombres. Siempre, hermano. Aquí siempre hay varones. Hay Sí. una iglesia que tiene 5 varones y 20 mujeres. Exacto. Gracias a Dios estamos un poco más equilibrados. Por eso el hermano siempre, para que haya igualdad de género, ya ves cómo pone ahora a leer. Pone una mujer, pone un hombre. Pone una mujer, pone un hombre. Entonces, continuamos con el silencio de las mujeres en las congregaciones. Romanos 16, del 1 al 5. Vean el trabajo del ministerio también que habla aquí. Romanos 16, del 1 al verso 5. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y
y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Gloria a Dios. Vean cómo Pablo llama tanto a los hombres como a las mujeres sus colaboradores en el Evangelio. Y qué bueno que Dios tiene tanto hombres como mujeres colaborando para su reino. Recuerde que todo se está trabajando, pero para Dios, que es tanto más notable por cuanto las sociedades judaicas y gentil relegaban a la mujer a una esfera escondida y subordinada. Al mismo tiempo, como vimos al estudiar en el capítulo 11 del verso 2 al 16 y se subraya por primera de Timoteo capítulo 2 del verso 11 al 15, Pablo enseñó claramente que Dios ha establecido una jerarquía cuya autoridad procedía del Dios Padre, pasando a su Hijo Jesucristo de él, al varón por el varón, a la mujer, fundándose este orden en la narración de la creación del hombre en Génesis capítulo 2. Esta jerarquía se manifestaba llevando a la mujer el velo en el culto de la iglesia y también evitando que usurpara autoridad sobre el varón, siendo normalmente la enseñada y no el enseñador. El mandato de 1 de Corintios 14, versos 34 y 35, que ya se leyó, es tan tajante que choca nuestra sensibilidad de nosotros como occidentales del siglo XXI, en el que la mujer ha hecho valer sus derechos en varios estratos de la sociedad y en el ejercicio de distintas profesiones y responsabilidades que se consideraban como primitivas del varón. Con todo, el apóstol insiste en la autoridad inspirada en sus enseñanzas, y no es permisible que el creyente sumiso y fiel zanje el problema exclamando: eso se deriva de las costumbres y mores del primer siglo, y nosotros podemos cambiar la costumbre en vista del desarrollo normal de la sociedad. Es cierto que la intervención pública de la mujer habría sido vergonzosa y escandalosa en aquellos tiempos, como no lo sería hoy, pero quedan principios divinos basados en la naturaleza de los sexos y en el orden de la creación, los cuales no han variado, y en ellos basa Pablo su prohibición. Desde luego, la jerarquía no implica superioridad ni inferioridad intrínsecas, sino el orden externo de las cosas. Pues bien, puede darse el caso de que la mujer estuviese mejor enseñada y dotada que el varón, sin que esta circunstancia destruyera la jerarquía. Como ejemplo, podríamos recordar que el secretario ejecutivo de una gran empresa comercial podría ser más inteligente y más experto en las cuestiones que interesaran a la compañía que el presidente del consejo directivo, pero no se le ocurriría por eso intentar usurpar la autoridad de su jefe. Creemos que la línea a seguir es la que sugirieron en su día tanto Calvino como Bengel, que reconozcamos que Pablo describe el ministerio en las congregaciones, o sea, en las reuniones oficiales de la iglesia local, abriéndose amplias puertas para el ministerio de la mujer, según su don, testimonio y preparación en otras esferas y ocasiones, y al mismo tiempo, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 12, subraya la necesidad aquí, 1 de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
subraya la necesidad de que la mujer evite toda apariencia de usurpar dominio sobre el varón. Es de suponer que una hermana verdaderamente dotada por el Señor para un servicio público recibiría también la gracia del tacto y de la humildad, de modo que hallaría abundantes oportunidades para laborar sin dar con este escollo que es fácil de evitar por el empleo de un poco de sentido común espiritual. Sin duda, las hermanas de Corinto, interpretando mal la verdad de que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, según Gálatas 3:28, habían intervenido en las reuniones de la iglesia no solo para dar mensajes, quizás hablando en lenguas, sino también para hacer preguntas en voz alta que tendían a desprestigiar la autoridad de la palabra ministrada por los siervos de Dios. Por eso se les manda que pregunten lo que quieran saber en casa y no en pública reunión de iglesia. Este caso especial no afecta la necesidad de que hermanas instruidas en la palabra pasen a otros el tesoro que Dios les ha dado, con tal de que sean los tiempos y lugares adecuados para ello. La mera presencia de un varón en una reunión familiar no ha de impedir el ministerio de una hermana, pero normalmente no llevaría ella la palabra si se hallaran presentes hermanos dotados para el ministerio, con el fin de evitar la apariencia en el dominio usurpado que llega a ser impropia en vista de la jerarquía fundamental en la cual Pablo está insistiendo aquí en el capítulo 14. ¿Entendimos? ¿Sí? No. ¿Nos dormimos? Sí. Poquito. O sea, si hay alguien más dotado, en una reunión hay hombre, hay una hermana que sabe, o en la iglesia, pero si hay alguien que también dice que no sé, pues vamos a poner una hermana que esté dotada del conocimiento de la palabra. Ella nos puede traer la predicación, el mensaje, la enseñanza. Porque también si hay hombres, pero si no están dotados, ¿qué nos van a decir? ¿Qué podrán enseñar? Entonces, por eso se tiene que estudiar mucho la palabra de Dios para poder hablar. Del verso 36 al 38, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore, dice. Quizás el tono autoritativo de las palabras finales de Pablo sobre el ministerio público no suena bien en los oídos de nuestra generación, que se subleva contra todo orden establecido. Pero cuando Pablo pregunta a los hermanos contenciosos de Corinto con cierta aspereza, ¿qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o ha llegado a vosotros? Saca a la luz la cuestión fundamental de la autoridad apostólica y por siguiente la veracidad y potencia del Nuevo Testamento. Si la iglesia en Corinto podía constituirse en sínodo que determinara doctrina y prácticas, otras podrían hacer igual, quedando desmembrada la iglesia y hecho añicos su cuerpo doctrinal. O sea que no iba a haber doctrina, no se iban a respetar las que estaban establecidas. Cada quien iba a hacer lo que fuera creyente, y más si alguien me dijo que el Espíritu me dijo. Pero cuando alguien te diga así, alguien me dijo a mí el Espíritu me dijo esto, yo conozco mi vida. Y yo le dije, discierne qué espíritu te está hablando. Si Dios te ha hablado en otras ocasiones, debes de conocer cuál es la voz de Dios, cómo te habla a ti. Así como nosotros podemos conocer a distancia la voz de alguna persona, sea pequeña o grande, así uno debe de conocer también la voz de Dios cuando está hablando.
Porque hoy no te va a hablar como niña, ahora te va a hablar como hombre, como mujer, ¿no? Por eso Elías, como Dios le hablaba a Elías, él sabía cómo era la voz de Dios para con él. Por eso hubo manifestaciones en el medio ambiente. Dice la palabra que Dios no estaba ahí en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en eso, sino Dios le hablaba en un silbo apacible. El ministerio que seguía Gigi Ávila sabe. Cuando Gigi Ávila hacía campañas, cuando estuvimos aquí, cuando estuvo aquí en el 87, siempre una paloma blanca volaba alrededor y se iba. Y era símbolo de que Dios, ese era el símbolo para él, que Dios estaba con él, lo estaba respaldando en todo lo que iba a hacer. Y que iba a ser de bendición esa campaña, a donde quiera que iba. Y lo pudimos ver en esos días que estuvo. Entonces, Dios le habla a uno como Él quiere hablar, pero te habla de un modo. Elías dice que lo escuchaba en el silbo apacible, escuchaba que venía el Señor. Y cuando llegó le dijo: ¿qué haces aquí? No le dijo: ay, Elías, estás cansadito, mira, caminaste 40 días y 40 noches, siéntate, descansa, te voy a dar otra torta como el cuervo para que, no, levántate y vete. No le doy chance a reposar, hermanos. Dice la palabra que le dijo: ¿qué haces aquí? Estoy casi regañándolo, yo no te mandé para acá, vete, vas a ungir a Sael, vas a ungir, vas a hacer esto, a Eliseo, pum, 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 y le dio lo que tenía que hacer, y ya luego se lo llevó. Entonces Dios es así, hermanos. No porque hagamos un trabajo, Dios no va a decir, nos va a papachar: ay, si estás cansado, hijito, no vayas el domingo al culto, quédate a descansar. No, levántate, órale, dijiste que soy tu Señor y yo te mando, ¿o no? No, que yo soy tu Señor, no, que me amas mucho, órale, levántate. Y muchos, como pasamos por alto la palabra, no nos sentamos un momento a meditarla, nomás nos da risa y pues ya me quedé. Entonces al final también te vas a quedar. Entonces tengamos cuidado. La frase del Señor ocupa posición enfática en el original, señalando que el creyente fiel ha de reconocer el conjunto de las instrucciones apostólicas como complemento de la totalidad de la palabra revelada, siendo revestido de igual autoridad que lo que fue dado directamente por el Maestro durante su ministerio terrenal. De ahí la urgente necesidad de no jugar con la palabra, introduciendo modificaciones que la adapten a las ideas dominantes de nuestros tiempos. Una cosa es el proceso exegético, que busca la manera de aclarar el sentido de la palabra por referencia al trasfondo cultural de la época de redacción, y muy otra es el rechazamiento de conceptos que no nos agradan como a hombres modernos. Mas si algunos lo desconocen, la redacción del versículo 38, mas si alguno lo desconoce, él será desconocido, o según la Reina Valera 60, mas el que ignora, que ignore. Es muy escueta, ofreciendo variantes textuales que dificultan la traducción. Parece inconcebible que Pablo dé de lado asuntos que acaba de presentar como mandamientos del Señor, lavándose las manos ante el caso del hermano ignorante o contencioso, de modo que el contexto y el espíritu del versículo aconseja la traducción. Si alguno desconoce voluntariamente estas cosas, dejándolas de lado, él será desconocido, es decir, desautorizado en su ministerio como persona que rehúsa someterse al claro mandamiento divino.
Y ya nos pasamos y no me dicen. Ese reloj está mal, está adelantado, si usted se da cuenta. Pues aquí sí, pero cheque la hora de una radio local. Está adelantado. Es que hay que estar en todo, hermano. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Que esta palabra nos anime, nos fortalezca, Señor, y nos ayude a continuar adelante, Señor. Y si a alguno le es muy pesado escuchar, dale paciencia, Dios, que escuche. Si alguien cree que no es así, que escudriñe, Padre. Dale los elementos necesarios para que pueda hacerlo, Dios, y podamos juntos aceptar tu palabra, bendito Dios. En esta mañana te adoramos y te bendecimos. Sigue abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones. Síguenos dando de tu gracia, síguenos dando de tu favor y síguenos dando de tu misericordia. Que esta palabra sea implementada en nuestros corazones para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, Dios, y que tu nombre siga exaltándose. Gracias. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús ha llegado el momento